Listo, chicos. Bueno, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, que ya ustedes han visto parte de por así decirlo, ¿no? De este tema, cuando han hablado de los fármacos adrenérgicos. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy son los antagonistas adrenérgicos. Bueno, entonces, eh, si nosotros queremos pensar, ¿no? Básicamente en cómo podríamos de alguna manera antagonizar los efectos adrenérgicos, ¿no? Básicamente yo tengo que pensar en que tengo que modificar algunas funciones probablemente que de alguna manera inhiban la función adrenérgica, ¿cierto? Podríamos pensar de repente en algún momento en bloquear la síntesis, ¿no? De, de la adrenalina, la noradrenalina, podría ser una alternativa. Podríamos pensar en el hecho de bloquear la entrada a la vesícula, que seguramente esto, bueno, esto ya lo han visto anteriormente, ¿no? En la clase anterior. O de repente el hecho de bloquear, ¿no? La misma salida de los neurotransmisores de la vesícula. Tendríamos varias opciones sobre las cuales podríamos pensar para un efecto farmacológico, ¿no? Eh, Básicamente como antagonista adrenérgico. Sin embargo, lo que es más usado, en lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Por el impacto que tiene obviamente en farmacología, básicamente son en los receptores. Como ustedes muy bien lo han visto anteriormente, obviamente que estos neurotransmisores van a actuar sobre receptores, ¿no? Receptores alfa, receptores beta. Y básicamente el mecanismo de acción por el cual estos antagonistas adrenérgicos van a actuar es precisamente bloqueando los receptores adrenérgicos. Entonces son medicamentos, bueno, antagonistas, ¿no? De los receptores adrenérgicos. Van a antagonizar estos receptores. Estos medicamentos de esta forma, básicamente, lo que van a hacer, obviamente, es inhibir la interacción de la adrenalina, ¿no? Con los receptores y, bueno, no solamente los de la adrenalina, sino de repente algún otro fármaco simpático mimético que actúe a nivel de estos receptores. La mayoría de estos receptores son antagonistas competitivos, ¿no? Es decir, van a competir, ya lo dije, con la adrenalina, con la noradrenalina. Eh, Quizás una excepción importante y la única, ¿no? De esta familia, bueno, de todo este grupo de fármacos que sí habría que recalcar, y lo vamos a ver a detalle más adelante, es la fenoxibenzamina, que él es un antagonista irreversible, ¿no? Y ya anteriormente, cuando hemos hablado de antagonismo, no recuerdo si ha sido, sí, ha sido con ustedes, ¿no? De antagonismos irreversibles, hemos mencionado que todo lo que es irreversible implica una unión covalente que termina inhabilitando totalmente al receptor. Y para que este vuelva a ser funcional tiene que pasar un tiempo porque tiene que nuevamente sintetizarse el receptor. Pero bueno, en su gran mayoría estos antagonistas son competitivos, ¿no? Y el único que viene a ser antagonista irreversible, como ya lo comenté, es la fenoxibenzamina, que específicamente se va a unir al receptor alfa, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, el mecanismo de acción de estos fármacos, para hacerlo de una manera bastante simple y concreta, ¿no? Es el antagonismo, ¿no? De los receptores alfa y beta. Bueno, para tener claro esta parte de cómo es que van a actuar estos fármacos, obviamente tenemos que tener claro, bien en claro, ¿no? Sobre, en primer lugar, sobre qué tipos de receptores actúan los adrenérgicos. Y como ustedes ya lo han visto, ya lo hemos visto también o lo habíamos mencionado, me parece, en clases anteriores, es que estos receptores actúan sobre, perdón, estos neurotransmisores actúan sobre receptores metalogotrópicos, ¿sí? Que se caracterizan básicamente porque van a actuar a través de segundos mensajeros, ¿no? Y lógicamente es bueno recordar que los segundos mensajeros, bueno, actúan a través de segundos mensajeros, pero gracias básicamente a que están ligados, o bueno, o los receptores metabotópicos son básicamente receptores del tipo proteína G, ¿no? Y estos son los que durante su proceso de activación van a
van a activar, ¿no? Van a sintetizar segundos mensajeros y lógicamente nos van a ayudar, ¿no? Posteriormente a través de la activación a nivel nuclear, a nivel del ADN, de las células, a la promoción de genes, a expresión de receptores, a expresión de enzimas, que finalmente van a ser los responsables de todas las respuestas que se puedan dar. Bueno, cuando hablamos de receptores de proteína G, como ya ustedes también lo saben bastante bien, tenemos los que son proteína GQ, GI, GS, hay otras subfamilias, ¿no? Sin embargo, las que son de nuestro interés el día de hoy, básicamente recordarlas, ¿no? Son precisamente la Q, la I y la S, porque son las que están relacionadas con todo lo que viene a ser adrenérgicos, ¿no? El sistema adrenérgico. Nuevamente, si queremos recordar un poco más, ¿no? Cuando hablábamos o cuando se mencionaba de lo que viene a ser, por ejemplo, el más común de todos, la proteína GS, ¿no? Que es la que generalmente se ve mayor actividad a través de este receptor o de ese tipo de proteína GS. Sabemos que tiene un efecto estimulador, ¿no? Cuando hablamos de una GI sabemos que es un efecto inhibitorio. Y cuando sabemos o cuando hablamos de una GP, estamos hablando también de un efecto estimulador, pero a través de otra vía, ¿no? Es otro mecanismo el cual va a dar la estimulación aquí. Este GS, que es el más común, ¿no? Que creo que generalmente lo utilizamos como modelo, ¿no? Para explicar cómo es que funcionan estos tipos de receptores. Vamos a tener bien en claro, ¿no? Que el neurotransmisor llega, se une a esta proteína G, ¿no? Que la vemos aquí, ¿no? Que en la parte intracelular va a tener un complejo, ¿no? 3 unidades importantísimas, vemos la subunidad alfa, ¿no? La gamma, la beta, y vemos por aquí alguien que también se nos debe hacer muy familiar, ¿no? La famosa GTPasa, que tiene como función, básicamente, ¿no? La fosforilación de esta subunidad alfa. Y siempre, chicos, recuerden que cuando hablamos de fosforilación, y seguramente lo han visto en la parte de repente de inmunología o en otros cursos, ¿no? Siempre cuando se habla de fosforilación, la fosforilación es como pasar una corriente eléctrica a algo y como que inicias un sistema de es como que si le das la corriente eléctrica para que se procese un sistema de activación, ¿no? En este caso, este GTP, ¿no? Obviamente que va a ser convertido a GDP, gracias a esta acción, aquí esta subunidad alfa se fosforila. Y al fosforilarse, ¿no? La subunidad gamma y beta se liberan y esta gamma fosforilada viaja, ¿no? Hasta aquí, hasta esta famosa adenilciclasa, que es forma importante, ¿no? Participa en forma importante precisamente de este proceso que está ligado a la proteína GS. Ya cuando tenemos aquí, ¿no? Esa ligación de esta alfa, ¿no? Que va a viajar hasta la adenilciclasa y lógicamente activa la adenilciclasa y la adenilciclasa de alguna manera va a responder, ¿no? A esta alfa, que está aquí alfa fosforilada, y va a tomar a la ATP, ¿no? A la ATP que estaba aquí simple, por ahí, y la va a convertir en un AMP cíclico, ¿no? Y este AMP cíclico es ese segundo mensajero súper importante de esta vía, que inclusive le vamos a dar el nombre, ¿no? A todo este sistema como la vía del AMP cíclico precisamente por esta activación. Bueno, posteriormente, como vemos aquí, vamos a ver que este AMP cíclico va a ser responsable, ¿no? De que esta proteína quinasa inactiva se active y que posteriormente se activen o se desencadenen, ¿no? La activación de una serie de promotores como el MAC, el STAT3, ¿no? Y todo esto va a tener un efecto muy importante finalmente en relación a el efecto, ¿no? A desenvolver o a desencadenar el efecto que se va a dar precisamente por la activación de este receptor. Yo sé que ustedes han visto igual todo el sistema MAP y STAM3, ¿no? Por ejemplo, inclusive el STAM3 es conocido también cuando vemos la diferenciación de los linfocitos T, ¿no? En TH17, por ejemplo, también vemos el STAM3. Pero bueno, el hecho es de que toda esta vía nos da una vía de estimulación, ¿sí? Y obviamente tenemos el AMP cíclico aquí actuando como un segundo mensajero importante. Cuando vemos la proteína GQ,
que también es estimuladora, ¿no? Que la vemos aquí, y bueno, también tiene, obviamente, como lo estamos observando aquí, ¿no? La subunidad alfa, gamma y beta. En este caso, igualmente se va a dar una fosforilación de la gamma, perdón, del alfa, la alfa fosforilada viaja, pero en este caso no vamos a ver la participación de la enilciclasa, ¿no? Sino de aquí vemos ya la fosfolipasa C. Está que igualmente, finalmente, mediante la activación que se va a dar gracias a la, subunidad alfa fosforilada que va a llegar, bueno, vamos a ver esa conversión, ¿no? Del inositol fosfato tipo 2 que se va a convertir en el inositol 3 fosfato y en el diacilglicerol, ¿no? Que finalmente también van a convertir, nos van a permitir la conversión de la proteína quinasa inactiva a la activa, y que finalmente también nos va a dar la activación, ¿no? De varios compuestos que nos van a dar finalmente una respuesta a través de ese sistema. Entonces vemos también una forma de activación, pero a través de otra vía, ¿no? Que se le conoce básicamente como la vía de la fosfolipasa. Y finalmente a la inhibitoria, ¿no? Que en este caso lo que vamos a ocasionar es una inhibición, bueno, su nombre lo dice. También tenemos a la alfa fosforilada, pero en este caso esta alfa fosforilada va a bloquear, ¿no? Todo el proceso de activación que observábamos en otros casos va a terminar siendo bloqueado y vamos a tener un efecto inhibitorio. Entonces, finalmente en farmacología obviamente quizás no es importante recordar todo esto, sí recordar que son básicamente algunos estimuladores y otros inhibitorios, y básicamente recordar y tener bien en claro, ¿no? Cuáles son los receptores que van a estar relacionados a cada una de las proteínas, porque de eso depende mucho el efecto que vamos a ver hacia adelante, ¿no? O sea, todo el efecto farmacológico, o cómo vamos a llegar a entender el por qué alguno puede ser vasoconstrictor o vasodilatador, básicamente está encerrado, ¿no? En todos estos mecanismos. En relación, por ejemplo, a los receptores alfa, ¿no? Los receptores alfa 1, por ejemplo, son precisamente del tipo proteína Q, como lo vemos aquí. Vamos a ver un efecto vasoconstrictor, de secreción, midriasis, ¿no? Produce mayor inotropismo. Cuando hablamos de los alfa 2, vemos que los alfa 2 pertenecen, ¿no? A la proteína G inhibitoria. Aquí ya estamos hablando de un receptor que inhibe la neurotransmisión. Cuando hablamos del beta 1, ¿no? Está ligado, tanto el beta 1 como el beta 2, ¿no? Tienen relación con lo que son la proteína G estimuladora, pero el caso del beta 1, ¿no? Está relacionado con una mayor frecuencia cardíaca, mayor inotropismo, libera renina. En cambio, el beta 2, ¿no? Está relacionado con lo que es la relajación del músculo liso, mayor frecuencia cardíaca, inotropismo y mayor glucogenólisis. Entonces, tenemos que tener claro los efectos de cada uno de ellos, porque cuando nosotros hablemos de antagonistas, ¿no? Vamos a terminar bloqueando estos receptores. Y si bloqueamos estos receptores, el efecto que vamos a tener, ¿no? El efecto farmacológico, obviamente va a ser el contrario al que estamos observando aquí. Si uno produce relajación y yo voy a bloquear, obviamente voy a producir constricción, ¿sí? Entonces, hay que tener claro, en primer lugar, ¿no? Básicamente, con qué tipo de receptor está ligado cada uno de estos receptores, con qué tipo de proteína G están ligados, uno, y cuál es el efecto que implica cada uno de los receptores. Nuevamente, aquí solamente para recordar, porque yo sé que ya ustedes han estudiado adrenérgicos y se lo saben mejor que nadie, ¿no? Existen, bueno, yo lo he mencionado anteriormente, importantes diferencias estructurales entre los diversos tipos de receptores adrenérgicos, diferencias que de alguna forma han permitido el desarrollo y el desenvolvimiento de diferentes compuestos con afinidades sustancialmente distintas, ¿no? Para cada uno de los tipos de receptores. Es decir, bueno, la farmacología y la química ha permitido que de alguna manera, gracias también a esas diferencias estructurales de estos receptores, haya sido posible de alguna manera interferir, ¿no? En forma selectiva en las respuestas de algunos de los receptores. No en todos, ¿no? Y no en forma
netamente o 100% específica, pero sí de alguna manera podemos decir que en ciertos casos hay una selectividad relativa, no absoluta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los antagonistas selectivos de los receptores beta 1, bloquean la mayoría de las acciones de la adrenalina y noradrenalina en el corazón, ¿no? Mientras que tienen menos efectos sobre los receptores beta 2 en el músculo liso bronquial y no tienen efectos sobre las respuestas mediadas por los receptores alfa 1 y alfa 2. Es decir, es selectivo, porque todos sabemos que los beta 1 son selectivos, pero es una selectividad relativa, no es totalmente absoluta, ¿no? Pero sí hay cierta, dentro de lo que se ha podido hacer, tiene cierta selectividad específica en este caso, cuando hablamos, o hay cierta selectividad específica cuando hablamos de los fármacos que actúan sobre los receptores beta 1, ¿no? Que son los cardioselectivos. Bueno, también sabemos, como lo he mencionado aquí, que hay un efecto antagónico bien interesante, por ejemplo, entre los alfa 1, ¿no? Que se ubica en el músculo liso y tiene una función de contracción. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los beta 2, ¿no? Que tienen una función de relajación. Y lo menciono porque nuevamente para después ir entendiendo la parte de los efectos farmacológicos hay que tener claro esto, ¿sí? Contracción, el alfa 1, el músculo liso, en el caso del beta 2, ¿no? Una función de relajación. En el caso del alfa 2 central, inhibe la neurotransmisión, ¿no? También podemos hablar en el músculo liso de una contracción. El beta 1 en el corazón, inotropismo y cronotropismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que tener en claro, ¿no? Es lo siguiente. Y voy a hacerlo al azar, no sé, a ver, para que no haya confusiones más adelante. Si yo te pregunto, Manuel Peña, si yo bloqueo, si yo antagonizo el beta 2, ¿qué efecto voy a o espero tener, ¿no? Frente a un fármaco que va a actuar a este nivel? Lo primero que se te ocurre. Bloqueo el beta 2. ¿Qué voy a tener? El bloqueo de beta 2, ¿verdad? Ujú. Yo qué mala, dejé de compartir, ¿no? ¿Dónde está la presentación? Está aquí. Sin querer me fui. Ya. Si bloqueo el beta 2, ¿cuál es el efecto que yo voy a esperar? Sería... espera, leí beta 1. No, solo mira Vamos a aquí. esperar, si se bloquea el beta 2 va a haber una función de relajación. Entonces, por ejemplo, podría disminuir la frecuencia cardíaca. No, mira. A ver, ¿alguien más que me dé otra opinión, por favor, de repente? ¿Están de acuerdo? Habría contracción. Contracción. Contracción, doctora. Exactamente. Entonces, por favor, chicos, por eso he hecho estas dos diapositivas, y en especial esta, creo yo. No se olviden, ¿sí? Cuando hablamos de efecto agonista, es este de aquí, ¿no? Pero si vamos a bloquear este efecto, lo que voy a tener es lo contrario. Entonces, por favor, eso que quede bastante claro, porque si no nos vamos a marear en todo lo que es la farmacología de los antagonistas. Si la función era contracción y yo bloqueo esta función, voy a tener lo contrario, una vasodilatación. Por lo contrario, si yo tengo una relajación como función, si yo bloqueo esto de aquí, lo que voy a tener es una contracción. Entonces, esta diapositiva, y lo vamos en relación a la función de cada una de las familias de los fármacos, los vamos a ver a detalle, así que no hay ningún problema. Pero por favor, para que ustedes estudien, para que se entienda los conceptos más adelante, entiendan primero ese concepto básico, ¿sí? ¿Cuál es la acción que se va a desencadenar a través de cada uno de estos receptores, ¿sí? Y obviamente el antagonista lo que va a hacer es el efecto contrario, porque va a inhibir esa actividad, ¿no? Va a inhibir esa acción que iba a ser desencadenada por ese receptor, ¿no? Cuando era activado, ¿no? Básicamente eso. Entonces, tienen que tener, por favor, mucho cuidado y tenerlo bastante en claro, ¿sí? Bueno, en general, si hablamos de
de estos tipos de fármacos vamos a dividirlos en los alfa bloqueadores y los beta bloqueadores. En el caso de los alfa bloqueadores, en forma general, no tenemos muchas aplicaciones clínicas, ¿no? A no ser de la administración en lo que viene a ser el feocromocitoma, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la participación de la fenoxibenzamida, la fentolamina, el labetalol, ¿no? En el caso de la hiperplasia prostática, ¿no? La tanzolucina y doxazosina. Y en el caso de migrañas, por ejemplo, la ergotamina. Entonces, inclusive si uno quiere resaltar, quizás la aplicación que más se le da a este grupo es precisamente en la hiperplasia prostática, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los betabloqueadores, sí, los betabloqueadores son un grupo de fármacos que tienen una cantidad importante comparada con los alfa de aplicaciones farmacológicas. Vamos a ver antihipertensivos, vamos a ver como antiarrítmicos, vamos a ver aplicaciones en la insuficiencia cardíaca, vamos a ver aplicaciones en angina, ¿no? En infarto agudo al miocardio. Entonces tiene una serie de aplicaciones sumamente importantes, como ustedes lo analizan y lo podrían ver aquí, sobre todo en relación al sistema cardiovascular. En el caso de los antiarrítmicos clase 2, bueno, los vamos a ver más adelante, pero vemos aquí el propranolol, metoprolol, atenolol, nandolol, esmolol, que probablemente a ustedes alguno de estos ya se les haga algo familiar, ¿no? Quizás el propranolol por ahí, que se escucha bastante, pero ya no se usa mucho, pero bueno, el metoprolol, en fin, es atenolol, que son fármacos que de todas maneras ustedes ya han tenido en algún momento algún tipo de contacto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar específicamente primero de las clasificaciones, ¿sí? Un poco en esta parte de conocimientos generales. Vamos a ver que primero tenemos a los antagonistas alfa, es decir, aquellos que van a bloquear los receptores, van a antagonizar los receptores alfa. Tenemos los no selectivos, es decir, que van a actuar tanto sobre los alfa 1 como los alfa 2, ¿no? Dentro de ellos tenemos a las imidazolinas, y dentro de este grupo de imidazolinas tenemos a lo que vendría a ser la fenoxibenzamina y la fentolamina, ¿sí? Como yo lo había dicho anteriormente, ¿no? Estos antagonistas son competitivos, pero en el caso y son reversibles, la mayoría de ellos. Sin embargo, en el caso de la fenoxibenzamina, y lo pongo aquí, es el único que se da en forma irreversible, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos los alfa 1 selectivos. Dentro de los alfa 1 selectivos tenemos las quinazolinas. Aquí resalto la tansulosina, tenemos también la doxazosina, la prazosina, terazosina, ¿no? Aquí también me faltó recalcar de repente la fenoxibenzamina. Aquí también la prazosina tiene bastante uso. Tenemos también dentro de este grupo alfa 1 selectivos los ergóticos, dentro de ellos la ergotamina, que creo que algo hemos hablado en prácticas esta semana, ¿no? Básicamente por la aplicación de repente en la migraña, si no me equivoco. Sí lo hemos comentado. Y bueno, finalmente, de este grupo que no es muy amplio, tenemos a los alfa 2 selectivos, y en este caso tenemos a lo que vendría a ser la yogingiba, que es un alcaloide natural. A partir de este se han sintetizado otros compuestos, como lo que vendría a ser el idaxosan, que bueno, en general no se utilizan, este idaxosan se utiliza de manera experimental. La yogingiba tampoco se utiliza en forma clínica, bueno, se le atribuye algún efecto afrodisíaco por ahí, pero no hay una aplicación terapéutica específica de este grupo de fármacos, ¿sí? Más que todo nos vamos a centrar en todo caso en estos de aquí que vendrían a ser los más importantes. Bueno, y por el otro lado, la otra clasificación, básicamente tenemos los antagonistas beta, que sí son un grupo muy importante de todo este grupo farmacológico de antagonistas, de los adrenérgicos. Tenemos en primer lugar los no selectivos de primera generación. Dentro de ellos vamos a tener al propanolol, al timolol, pindolol, sotalol, nandolol. Todos estos fármacos de primera generación, siempre como también yo lo habíamos venido mencionando durante la semana, los de primera generación son aquellos que primero se crearon, ¿no? Y a partir de ellos, generalmente los que desarrollan medicamentos intentan ir mejorando qué tienen de malo estos, ¿no?
y para ir mejorándolos en las futuras estructuras, moléculas y dar fármacos que puedan ser de repente más selectivos o que tengan menos reacciones adversas, en fin, ¿no? Y precisamente después de estos de primera generación no selectivos, es decir, que pueden bloquear beta 1, beta 2, nacen los de segunda generación, los beta 1 selectivos, ¿no? Como su nombre lo indica, son selectivos, beta 1. Y dentro de estos tenemos el atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, acebutolol. Posteriormente, nuevamente tenemos unos no selectivos más modernos, con mejores efectos farmacológicos, y vamos a ponerle estrellitas grandes al calveridol y al labetalol. Sí, son dos fármacos muy importantes. No son selectivos, pero son muy importantes. También tenemos en ese grupo el usindolol, ¿no? Y el cardetelol. Y quizás hayan otros más, ¿no? Porque hay muchísimas estructuras que se van deslizando o sintetizando a partir de las iniciales, pero estos son los más importantes. Y tenemos finalmente los beta 1 también selectivos, los nuevos, dentro de ellos el celiprolol, nebivolol, que son los más importantes, ¿no? Y el betasolol por ahí. Bueno, características importantes, generales. Bueno, para comenzar siempre, como lo dije ya en prácticas y lo vuelvo a repetir, no siempre uno va a ir mejorando los fármacos y conforme van saliendo las nuevas generaciones, en la mayoría de casos son mucho más, más específicos y mejores medicamentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este grupo de carvedilol y labetalol, que son quizás algunos de los más usados, hay una característica muy importante, es que estos también bloquean los receptores alfa 1, que hacen vasoconstricción. Entonces van a tener un efecto vasodilatador dentro de sus funciones. Entonces es bastante interesante. Vamos a ver también de que va a haber otros medicamentos, ¿no? Que no van a tener quizás ese efecto alfa 1 bloqueador, pero sí, como lo vemos aquí, el busindolol, calterolol, que no son muy usados, pero sí es el celiprolol y el nebivolol, que si bien es cierto, no tienen esa capacidad también de bloquear los alfa, pero sí tienen otra actividad muy interesante, muy importante, que es la producción, ¿no? Del óxido nítrico, que también en forma indirecta me va a ayudar a la vasodilatación. Entonces, eso es sumamente importante porque contribuye más al efecto cardioprotector, ¿no? De estos fármacos, al tener un mecanismo u otro mecanismo que además no les va a dar esa capacidad de ser vasodilatadores, sea en este caso bloqueando los alfa 1 o sea en este caso produciendo lo que viene a ser el óxido nítrico, ¿sí? Además de esto, también vamos a ver, he colocado aquí y después me he dado cuenta que me faltan en algunos, que hay algunos de estos fármacos que tienen actividad simpaticomimética intrínseca. Vemos aquí como el pindolol, el acebutolol, el celiprolol, ¿no? ¿Y qué quiere decir que tengan actividad simpaticomimética intrínseca? Bueno, que pueden también estimular al receptor beta 2, ¿no? Sería, por ejemplo, una actividad bastante interesante, ¿no? Que podríamos considerarla también en estos grupos de fármacos. Otra característica también importante en esta familia farmacológica, y está recalcado, es el hecho de los que son cardioselectivos y los que no son cardioselectivos, y los de gen amarillito, no cardioselectivos, precisamente todos aquellos que no son selectivos, porque tanto actúan sobre el beta 1 y el beta 2, y los cardioselectivos, que son sumamente importantes recalcarlos, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, celiprolol, nebivolol, también es muy importante que los diferencien. Es fácil de recordar porque los beta 1 van a ser precisamente los cardioselectivos. En forma general, también la mayoría de estos fármacos son fácilmente absorbidos por vía oral, ¿no? Por ahí hay uno que tendría que ser endovenoso, pero en forma general tiene una farmacocinética que no es muy compleja, ¿no? Es bastante simple comparada con otros grupos farmacológicos. Bueno, en forma general también algunos efectos adversos, ¿no? Obviamente que los efectos adversos de estas familias, de estos grupos farmacológicos, están muy relacionados, ¿no?
definitivamente a todo el mecanismo de acción en los que van a estar envueltos, ¿no? Podemos ver fatiga, mareos, depresión. Vamos a ver en la mayoría, específicamente hay uno que se va a excluir de este detalle, que aumentan los triglicéridos y el LDL y disminuyen el HDL, que lo vamos a ver más adelante, pero en forma general va a haber una alteración en contra, ¿no?, de lo que viene a ser los lípidos. Vamos a tener también el síndrome de abstinencia, la hipotensión, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca. Un detalle muy importante, sobre todo, vamos a recalcar esto en los beta bloqueadores más que en los alfa, es el detalle de que no se va a ver una respuesta a la hipoglicemia, no porque, y eso hay que recalcarlo bien, hay que marcarlo bien, no es que produzca una hipoglicemia, sino que de alguna manera enmascaran hipoglicemia, disfunción sexual, ¿no? En algunas de las contraindicaciones que podemos ver, ¿no?, está la angina de Prismetal, que vamos a hablar más adelante el por qué, la hipotensión que se puede dar, la hipotensión por suspensión abrupta, asma en EPOC, ¿no?, por la poca especificidad de algunos de ellos, disfunción del nodo sinoauricular, riesgo de hipoglicemia, bradicardia y claudicación intermitente. En relación a la parte de repente de estructural, básicamente solamente para recalcar una vez más el hecho de los diferentes tipos, ¿no?, o las diferentes familias de antagonistas adrenérgicos. Si bien es cierto, nuevamente los vamos a clasificar estructuralmente, igual en los alfa bloqueadores, en los que vienen a ser los no selectivos y los selectivos. Vemos en forma general que las estructuras entre ellos, que es algo que se analiza mucho en farmacología, no se parecen para nada. La fenoxibenzamina, que no es selectivo, ¿no? La prazosina y la tamsulosina sí, pero igual no hay mucho parecido estructural entre ellos. El propanolol, que fue, vamos a decirlo, el padre, uno de los primeros que se descubrió y a partir del cual se sintetizaron los otros, tampoco se parecen estructuralmente mucho unos a otros, ¿no? Es una familia bastante especial. Generalmente cuando ustedes estudian otras familias de fármacos, las diferencias estructurales son pocas, y es que a veces un simple radical metilo o un OH, en fin, hacen la diferencia entre una acción y otra, ¿no? Aquí son estructuras bastante diferentes y eso llama bastante la atención en relación al efecto que ellos puedan tener también. Bueno, entonces en forma general, pasando ya específicamente a hablar de lo que son los antagonistas de los receptores alfa, ¿no?, que va a ser nuestro primer grupo. Ya como lo había mencionado, los receptores alfa adrenérgicos, ¿no?, median muchas de las acciones importantes de las catecolaminas endógenas. Son los receptores, por ejemplo, alfa 1, median lo que es la contracción del músculo liso arterial, venoso y visceral, mientras que básicamente los alfa 2 participan en el hecho de suprimir, ¿no?, los estímulos simpáticos de salida, el aumentar el tono vagal, por ejemplo, facilita la agregación plaquetaria, también inhibe la liberación de noradrenalina y acetilcolina en las terminaciones nerviosas, y también regula los efectos metabólicos, ¿no? Los receptores alfa 2 también tienen y van a mediar lo que ya les había dicho, la contracción en algunas arterias y algunas venas, ¿no? Entonces, los efectos clínicos más importantes, ¿no?, de los receptores alfa también van a estar ligados definitivamente al sistema cardiovascular, ¿no? Tanto alfa como beta, en realidad ambos van mucho a lo que es el sistema cardiovascular. Las afinidades, como les había mencionado, quizás podría ser algo que caracterice o que diferencia a los miembros de este grupo. Tenemos a los que tienen bastante afinidad por los alfa 1 y alfa 2, ¿no? Los que solo tienen afinidad de repente por el alfa 1, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, una característica también importante en general de este grupo es que gran parte de sus acciones agonistas sobre los receptores adrenérgicos alfa van a producir o van a actuar o van a tener un bloqueo básicamente sobre lo que es el tono simpático vascular y van a producir una disminución de la resistencia periférica y eso puede inducir finalmente una taquicardia refleja por descenso de presión arterial. Y eso es muy importante porque también ahí va muchas de las contraindicaciones, ¿no?, de estos tipos de fármacos, ese efecto, ese descenso brusco que puede haber en la presión arterial
arterial en algunos casos. Bueno, entonces, en relación a la aplicación farmacológica, ¿no? Cuando pensemos en alfa selectivos, y eso sí, ya entrando básicamente, hablando ya específicamente de acciones farmacológicas, cuando hablemos de alfa no selectivos, perdón, ¿no? Que es quizás uno de los grupos más importantes de la parte del tratamiento que se puede utilizar de este grupo farmacológico. Bueno, vamos a pensar primero en lo que viene a ser la próstata, ¿no? Hay otras indicaciones más, pero bueno, no son las de primera elección. En el caso de la tansulosina, ¿no? Sí, la primera elección, es una de las primeras elecciones que podemos tener para el caso de la próstata. Y bueno, yo creo que todos ustedes ya en algún momento no han escuchado hablar de lo que viene a ser la hiperplasia benigna prostática. Y en este caso, un medicamento que se va a utilizar mucho también va a ser la terazocina, ¿no? Bueno, cuando hablamos básicamente del diagnóstico, ¿no? Ustedes saben que cuando tenemos problemas de la próstata, voy a hacer una prueba, un cuestionario que es el IPSS. Podemos hacer un examen de orina, un PSA, una ecografía, ¿no? Una medición de antígeno prostático y, bueno, iniciar la terapia. Como aquí vemos, el trígono vesical, ¿no? Tenemos la uretra, tenemos la próstata por aquí, tenemos la vejiga, ¿no? Y básicamente el alfa 1, que lo vemos por aquí, produce contracción de lo que viene a ser los esfínteres, y el beta 2, que lo vemos por aquí, la tarea básicamente es relajación, ¿no? Esa es la tarea que vemos en ambos receptores aquí. Y el sistema, en el caso del sistema parasimpático, también actúa de manera diferente. Tenemos el M2, por ejemplo, aquí, que lo que va a hacer es relajar, y eso ya lo hemos visto en una clase anterior. El M3 lo que vamos a hacer con el M3 es contraer. Por lo tanto, de alguna manera se facilita, ¿no?, la micción. Otro receptor importante que vamos a tener y que va a actuar aquí va a ser el receptor de la 5-alfa reductasa, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que, por ejemplo, la tansulosina, ¿no?, es un antagonista alfa 1A y también puede ser del B. Hay que recordar que hay varias subclases, ¿no?, del alfa, alfa 1A, alfa 2, alfa 1B, alfa 1C. Pero el que me interesa en este momento es el alfa 1A, ¿sí? Bloquea el alfa 1A y además de favorecer que haya una apoptosis de lo que viene a ser la musculatura lisa, ¿no?, disminuye la contracción del esfínter y también va a disminuir esa contracción de la cápsula que rodea a la próstata. Y esto es muy importante porque cuando nosotros veamos a un paciente, ¿no?, que presente, por ejemplo, retención urinaria, seguramente es porque tiene una próstata muy grande, por ejemplo. Y entonces este pequeño orificio, ¿no?, que obviamente nosotros vemos por aquí, que es por donde sale la orina, ¿no?, va a estar cerrado. Y además, como hay esa lucha entre salir y entrar, este esfínter responde como si fuese un reflejo y se cierra. Y de tanto cerrar se puede aumentar la contracción, retener mucho la orina, y eso va a llevar a una retención urinaria aguda. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este caso es precisamente darle un antagonista alfa 1 para evitar eso, y podría ser, por ejemplo, la tansulosina. La prazosina también produce eso, además tiene un efecto vasodilatador arterial y venoso. Y se ha descrito también que la prazosina puede aumentar el HDL, ¿no? O sea, es muy bueno para actuar a nivel de lípidos, disminuye los LDL y VDLL, algo que no se ve mucho, por ejemplo, en los betabloqueadores, al contrario. ¿Qué también podemos ver? En este caso también podemos ver, como está aquí, fármacos como el finasteride y el durasteride, que bloquean los 5-alfa reductasa, ¿no?, que básicamente, como ustedes saben, esta enzima va a terminar transformando la testosterona en dihidrotestosterona. Y si nosotros recordamos, básicamente la hidrotestosterona tiene más efecto que la testosterona. ¿Y cuál es el problema básicamente de un problema de alta testosterona en este tejido, en estos momentos? Es que vamos a ver muchos receptores aquí
y la gran cantidad de receptores y la gran presencia, en este caso, de hidrotestosterona, ¿no? Que van a llevar como consecuencia a que se forme mucho más tejido, que se forme mucha más hipertrofia. Podemos bloquear, ¿no? Este receptor y básicamente podríamos mejorar esa conversión de testosterona a lo que vendría a ser la hipertestosterona y favorecer de alguna manera la mejora de lo que viene a ser la hiperplasia prostática. Por otro lado, también tenemos la tolteridona, ¿no? Que actuaría básicamente a nivel de los M3, que van a facilitar la relajación, ¿no? Que bueno, esto básicamente no correspondería tanto a esta familia de fármacos, pero sí podría ser usado. La prazosina, ¿no? Que es un alfa-1 selectivo, también podría ser considerado en este tipo de tratamientos. Cuando hablamos de prazosina, por ejemplo, la prazosina dio origen, ¿no? Posteriormente a la doxazosina y terazosina. Entonces son algunas de las aplicaciones que podemos ver en relación a este tipo de medicamentos. También por otro lado vamos a ver la utilización teórica, porque no podría haber una aplicación práctica en realidad en lo que viene a ser quizás la hipertensión primaria, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo teórica? Porque si ustedes piensan o si pensamos que en forma general, ¿no? La hipertensión es o se da por un aumento en la resistencia vascular, aumento de presión, ¿no? Obviamente yo puedo pensar que si trato a pacientes con este tipo de medicamentos voy a conseguir una vasodilatación. Y podría ser, ¿no? Si yo bloqueo los alfa-1, podría conseguir esa vasodilatación, pero en realidad no son fármacos de elección, ¿no? En teoría podrían funcionar, pero no podríamos realmente utilizarlos en la parte clínica, ¿no? Teóricamente, si ustedes dicen, bloquea, ¿no? El alfa-1, entonces teóricamente podría utilizarlos para una hipertensión primaria. Obviamente, en realidad en clínica no tiene ninguna aplicación, ¿sí? Es algo teórico, entonces en realidad tendríamos que ponerle una X encima, pero igual quizás vale la pena mencionarlo para que por ahí no nazca la duda, ¿no? ¿Por qué no los puedo usar si es que también bloquean? Pero no son de elección, ¿sí? O también podríamos pensar dentro de este grupo de los bloqueadores alfa, en los que están relacionados al uso sobre la migraña, ¿no? Que precisamente les había mencionado también, o habíamos hablado de esto en la parte de teoría, ¿no? Es precisamente la ergotamina, ¿no? Que es un derivado de cornezuelo, que podría actuar tranquilamente también en lo que viene a ser la migraña. Creo que hubo una discusión en la parte de prácticas, ¿no? Que usamos primero triptanos, AINES, ergotamina. Bueno, esto es un poco relativo. Generalmente uno empieza con AINES, ¿no? Y el caso de la ergotamina, ¿no? La ergotamina tiene un efecto vasoconstrictor muy importante. Y como ustedes saben, en la migraña, la vasodilatación que se produce es lo que va a dar, ¿no? Ese dolor de cabeza, ese malestar. Hay que reconocer claramente que la migraña se caracteriza por tener dos fases, ¿no? Una fase de vasoconstricción, de isquemia, y esa fase de vasoconstricción, de isquemia, que se da en el cerebro, ¿no? Posterior a eso también, de alguna manera, hay una fase de vasodilatación, o sea, se van a dar los dos. Y la vasodilatación es la que produce el dolor, ¿no? La vasoconstricción es a veces la isquemia que se va a dar por la vasoconstricción es lo que va a producir esa aura visual, por ejemplo, porque hay un área del cerebro que se queda hipóxica. Va a haber las dos, ¿no? Vasoconstricción y vasodilatación en realidad. Pero bueno, la vasodilatación es la que va a generar el malestar, ¿no? La vasodilatación posterior es lo que va a generar el dolor de cabeza y es básicamente lo que podemos tratar, ¿no? Con lo que viene a ser precisamente la ergotamina. AINES como paracetamol, ibuprofeno, dipirona, ¿no? Y luego también sumado a una ergotamina, ¿no? Sumado después a un triptano, en realidad son todos ellos válidos para el tratamiento de lo que viene a ser la migraña, ¿sí? También por ahí hay algún antimético, ¿no? Por el malestar que se puede producir. Algunas contraindicaciones, ¿no? En estos casos generales, ¿no? La hipersensibilidad, la hipovolemia, el priapismo, ¿no? El vasoespasmo, la insuficiencia hepática que podría darse en algunos de estos fármacos.
Aquí en relación a la farmacocinética, algo bastante simple, la tansulosina, que puede darse en 0,1 miligramos a 1 miligramo una vez al día. La mayoría de, bueno, terazocina 1 miligramo, daxocina 1 miligramo, ergotamina 6, la mayoría se da solo una vez al día, tiene una vida media, la mayoría de ellos bastante larga, a excepción de la ergotamina. Generalmente la excreción es renal, la distribución de estos fármacos, 70% a la próstata, la mayoría de ellos son metabolizados, ¿no? A través del CYP, ¿no? Es decir, tienen un metabolismo hepático. Entonces, en general son una familia bastante simple de reconocer. Cuando hablamos de los, por ejemplo, de los alfa no selectivos, dentro de ellas la fendoxamina, la fentolamina, ya hemos mencionado anteriormente, este se une de forma irreversible, ¿no? Los alfa 2, la yohinkima, que no se va a utilizar en forma clínica, ¿no? Algo importante a recordar que el alfa 2 central es vasodilatador, el alfa 1 y el alfa 2 periféricos, por lo contrario, van a ser vasoconstrictores, ¿no? Entonces, son detalles que tampoco podemos olvidar, ¿sí? A nivel central, a nivel central el alfa 2 tiene un efecto vasodilatador, ¿no? Y ahí vendría una pregunta y se las haría en este momento a ustedes, porque esta parte sí podría ser un poco compleja, no compleja, pero también un poco de razonamiento. Si a nivel central, ¿no? el alfa 2 tiene un efecto vasodilatador, como lo estoy mencionando aquí, si yo bloqueo, en este caso, el alfa 1, ¿qué efecto va a ser más potente o qué efecto podría de repente tener un impacto clínico más importante? Si yo hablo, por ejemplo, de un selectivo, no sea alfa 2, por ejemplo, en este caso. O lo contrario, ¿no? A ver. O lo contrario, más simple. Ya, si tú bloqueas el alfa 1, ¿qué efecto vas a tener en general en el organismo? Miren, recordemos que el alfa 1 y el alfa 2 periféricos son vasoconstrictores y el alfa 2 central es vasodilatador. ¿Qué efecto podría yo tener o esperar en forma general en el organismo? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Y por qué vasodilatación? Porque el alfa 1 es vasoconstrictor, entonces al bloquear el vasoconstrictor va a predominar el alfa 2 que es vasodilatador. Entonces, perfecto. Entonces, aquí queda bastante claro que lo que va a predominar va a ser un efecto vasodilatador. Entonces, por favor, no nos confundamos con eso. Entonces, hay que tener claro que vamos a tener un efecto vasodilatador, porque hemos bloqueado el efecto vasoconstrictor, ¿no? Que en este caso solo es del alfa 1, ¿sí? Entonces, cuando yo bloqueo el alfa 1, está bien fácil, ¿no? Porque bloqueo el alfa 1 y no hay vasoconstricción y tengo el efecto vasodilatador. Hasta ahí está perfecto, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo bloqueo el alfa 1 y el alfa 2? ¿Qué efecto podría de repente predominar en ese caso? El vasodilatador. ¿Alguien más? Podría ser el vasoconstrictor, porque el alfa 1 es vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces lo bloqueo y también voy a bloquear el efecto vasodilatador, que sería del alfa 2, el central, y predominaría el periférico, tal vez. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea? Por ejemplo,
Mira, si damos, por ejemplo, la fenoxibenzamina, ¿no? O la fentolamina, para bloquear tanto alfa 1 como alfa 2, si bloqueo alfa 1, hago una vasodilatación. Si bloqueo alfa 2, hago vasoconstricción. Entonces, en este caso, o sea, la pregunta vendría precisamente por esos dos fármacos, ¿no? ¿Qué efecto va a predominar aquí? Va a predominar el efecto vasoconstrictor, porque la gran descarga que se va a producir por la vasodilatación, hay que recordar que la vasodilatación que se va a desencadenar o podría desencadenar un reflejo que le va a decir al cuerpo del sujeto, o sea, de la persona, ¿no? Oye, estás bajándome mucho, ¿no? La presión, te puede pasar algo, puedes morir. Entonces, de alguna manera, para evitar esa vasodilatación exagerada que se puede dar, va a haber una respuesta de nuestro organismo y se va a dar un efecto vasoconstrictor. Es como una especie de efecto de defensa, ¿sí? Entonces, podríamos tener ese efecto, ¿no? En ese caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese efecto de fenoxibenzamina y fentolamina cuando hablemos de bloquear tanto el alfa 1 como el alfa 2. Estaba fácil, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿qué pasa si bloqueo el alfa 1? O ¿qué pasa si, inclusive, qué pasa si bloqueo, por ejemplo, solo el alfa 2? Si tú bloqueas solo el alfa 2, bloqueas el efecto vasodilatador. Por lo tanto, ya no va a ser vasodilatador, ¿no? Vamos a ver una vasoconstricción. Y va a haber un efecto vasoconstrictor en todos los vasos. Y lógicamente el paciente puede tener una hipertensión, puede producir una isquemia en tejidos. Está fácil entender cuál sería el efecto de bloquear solo el alfa 1, solo el alfa 2, ¿sí? Pero mucho cuidado con ese efecto de bloquear tanto el alfa 1 y el alfa 2. Repito, a ver, no sé si se quedó claro. Si bloqueas el alfa 1, el efecto, como ustedes mismos lo han dicho, no va a ser vasodilatación, ¿sí? Si yo bloqueo solo, por ejemplo, el alfa 2, ya no va a haber este efecto vasodilatador, vas a producir un efecto vasoconstrictor. Ahora, si bloqueo los dos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque va a haber un efecto también reflejo de nuestro organismo, va a terminar ganando el efecto vasoconstrictor en todo caso. La fenoxibenzamida no es específico de los receptores alfa-adrenérgicos y también antagoniza las acciones de acetilcolina y la histamina, por ejemplo. La fentolamida es más selectiva, pero se une en forma reversible y de alguna manera su acción es mucho más corta, ya que a diferencia del otro, que va a inhibir completamente el receptor, esta básicamente se va a desligar sin ningún problema de ellos, ¿no? El yogingiba, como ya les dije, no tiene ninguna aplicación farmacológica que quizás valga la pena recalcar, ¿no? No se aplica en realidad en farmacología. Bueno, otra aplicación clínica importante de esta familia de medicamentos está relacionada al feocromocitoma, que también hablamos algo en la parte de prácticas, ¿no? Se había mencionado que este es un tumor secretor de catecolaminas, ¿no? Del tejido comafínico. En este caso, lo que vamos a ver aquí es que en este tipo de tumor va a haber una gran descarga de lo que viene a ser adrenalina, noradrenalina. ¿Y qué va a hacer la adrenalina y la noradrenalina en el receptor alfa? En el receptor alfa va a ser vasoconstricción. Y por lo tanto, este paciente va a tener una hipertensión grave, una taquicardia, ¿no? Intensa también, bueno, dependiendo del estado del paciente. Entonces, yo puedo evitar de alguna forma esta respuesta, ¿no? A esta gran carga, a esta gran descarga noradrenérgica y adrenérgica, y lo podría tratar, por ejemplo, con la fenoxibenzamina o fentolamina, ¿no? Y bloquear el receptor, y de esta manera evito, ¿no? Este efecto del exceso de catecolaminas. Ahora, no voy a decir que va a ser un tratamiento farmacológico específicamente para tratar el feocromocitoma, por así decirlo, porque el único tratamiento es la cirugía, pero sí puedes mantener al paciente hasta antes de la cirugía de repente, o inclusive para poder hacer la extracción adecuada del tumor, para evitar una hipertensión grave, inclusive en el momento de la cirugía, sí se puede aplicar ese tipo de medicamentos, ¿no? Inclusive, ojo, y lo recalco, que no solamente sería importante utilizar un bloqueador de los receptores alfa, como sería en este caso, sino también iniciar con un beta bloqueador. Es muy importante, en el caso de los feocromocitomas, utilizar ambos.
¿Alguien me puede decir por qué sería importante utilizar en el caso de esta cirugía el alfa bloqueador, que en este caso estamos diciendo que podría ser la fenoxibenzamina? ¿Por qué tendríamos que utilizarla con un beta bloqueador? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podríamos usar solo un alfa bloqueador único, solito, sin usar un beta bloqueador? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué podríamos o no podríamos usar solo un alfa bloqueador? Bueno, cuando hagamos la farmacología, que ya voy a pasar dentro de unos segundos a los beta, ustedes mismos me van a responder. ¿Podría utilizar solo un alfa bloqueador y dejar de lado los beta? ¿O tendría que obligatoriamente utilizar un alfa y un beta bloqueador para un tipo de tumor como este? Digo que la descarga es adrenérgica y noradrenérgica de ambos, ¿no? Y podrían actuar sobre ambos receptores. Doctora. Pregunta de examen, chicos. De verdad, ¿ah? Pregunta de examen. ¿Lo uso solo contra un alfa? ¿Lo uso al mismo tiempo con un beta? ¿Y por qué lo usaría con un beta? Pregunta de examen, chicos. Así que la buscan, la analizan. ¿Podría tener consecuencias o no solo utilizar un alfa o solo utilizar un beta? Bueno, pregunta de examen, en serio. A ver, la fenoxibenzamina, bueno, se une en forma covalente, no selectiva, a los receptores tanto alfa posinápticos y alfa 1 y alfa 2, ¿no? Y va a producir definitivamente un bloqueo irreversible, ¿no? No competitivo. Y como les dije, difícilmente se libera el receptor y el receptor nuevamente se tiene que volver a sintetizar. En relación a los efectos adversos, bueno, podemos causar una hipotensión postural, congestión nasal, náuseas, vómitos, ¿no? También puede inhibir la eyaculación, que bueno, en todos estos fármacos que vamos a ver hoy día vamos a tener problemas de disfunción o problemas de eyaculación, también son un motivo por el cual algunas personas no lo utilizan. Pero bueno, entonces también se puede inducir una taquicardia refleja, ¿no? Que ya le había mencionado que se puede dar en los alfa anteriormente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, generalmente está contraindicada, ¿no? En lo que viene a ser pacientes que sufren de hipoperfusión coronaria. Entonces, de tarea y de pregunta para examen queda el feocromocitoma, chicos. Acuérdense, ¿ah? Bueno, efectos adversos en relación a básicamente piel, tenemos urticaria, prurito, sistémicos, cefalea, cardiovasculares, hipotensión ortostática, palpitaciones, taquicardia refleja, en genitales, alteración en eyaculación, en ojos, visión borrosa, digestivos, vómitos, sistema nervioso central, vértigo, contraindicaciones, hipersensibilidad, hipovolemia, ¿no? Priapismo, infarto agudo del miocardio, vasoespasmo, insuficiencia hepática, ¿no? Generalmente podemos darlos con algunos medicamentos como nifedipino, atenolol, enalapril en forma general. Hay que evitar darlo con vasodilatadores, con algunos diuréticos, ¿no? Y también con warfarina, ¿no? Son algunas de los fármacos con los cuales tendríamos que evitar coadministrar estos medicamentos. Bueno, en el caso de los beta sí son más interesantes, tenemos aplicaciones mucho más, mayor número de aplicaciones. Por un lado tenemos los bloqueadores que actúan sobre los beta 1 en el ojo para evitar la formación del humor acuoso, y obviamente esto nos ayuda a tratar lo que viene a ser el glaucoma, ¿no? Que si bien es cierto, ya hemos visto que hay otros tratamientos para el glaucoma, ¿no? Como la pilocarpina. En este caso el mecanismo de acción es distinto, ¿no? Ahora lo que buscan o lo que se intenta hacer es disminuir la formación del humor acuoso. Otro efecto es bloquear el corazón. Si tú bloqueas el corazón, vas a tener menos frecuencia cardíaca, menos inotropismo. Por lo tanto, el corazón va a tener menos gasto cardíaco, menos consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca va a bajar, la repolarización va a aumentar, ¿no? Es decir, el tiempo de repolarización va a ser mayor y va a haber un mejor control del ritmo cardíaco.
En general, los betabloqueadores son fármacos que nos van a proteger el corazón, ¿no? Porque van a evitar que haya un excesivo consumo de oxígeno, por ejemplo, van a evitar que se haga una isquemia cardíaca. En el caso de los bloqueadores beta 2, ¿no? Producen una vasoconstricción, porque básicamente si tú bloqueas un beta 2, que recordemos nuevamente, el beta 2 era vasodilatador, entonces obviamente que si tú lo bloqueas vas a producir vasoconstricción, ¿no? Y eso no hay que olvidarnos, ¿no? Y eso también va a hacer que algunos de estos fármacos tengan algunas contraindicaciones específicas, ¿no? En algunos tipos de pacientes, ¿no? Como ya lo hemos mencionado quizás anteriormente o como ustedes ya lo saben, ¿no? Asma y en fin. Bueno, también cabe destacar que en este tipo de medicamentos tienen mucha aplicación para lo que va a ser también la hipertensión arterial, ¿sí? Pero aquí viene también otra pregunta en general, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un beta 2 podría ser utilizado, por ejemplo, para la hipertensión arterial? ¿Ustedes creen que un beta 2, por ejemplo, pueda ser utilizado para una hipertensión arterial? Doctora, para una hipertensión arterial, Ujú, los beta 2 van a producir bueno, producen vasoconstricción ujú. y para tratar la hipertensión arterial, creo que no, doctora, no sería bueno porque estaríamos aumentando. Ya, ya. ¿Alguien más tiene otra idea? Está bien, o sea, la lógica nos dice eso. Perfecto. Sí, está muy bien. Me han utilizado la lógica y la lógica me dice, ¿no? Si el beta 2 es relajación, ¿no? Si yo bloqueo, ¿no? Obviamente voy a tener un efecto vasoconstrictor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ha visto cuando, por ejemplo, uno tiene un uso continuo de este tipo de medicamentos? ¿Alguien por ahí ha visto algo? Si los beta bloqueantes, ¿no? Se dice que básicamente producen hipertensión, ¿cómo los voy a dar para una hipertensión arterial? Si lo que nos va a dar es una vasoconstricción, me aumenta la resistencia, me aumenta la presión arterial. Entonces, ¿a qué se puede deber esto? Bueno, básicamente hay estudios que han visto que al bloquear el beta 2, ¿no? A la larga, ¿no? Se genera una respuesta a up regulation, down regulation, un sistema de regulación, ¿no? Que si bien al inicio hay una mayor resistencia en relación a vascular, posteriormente como que se va normalizando. Entonces puede llegar a mantener la presión arterial. Es bastante interesante y obviamente también ayuda a proteger el corazón. Es una respuesta que pareciera no lógica, pero básicamente el organismo de alguna forma llega a mantener, ¿no? Y estabilizar la presión arterial cuando también utilizamos algunos de estos tipos de fármacos, ¿sí? También se ha descrito, bueno, también está descrito que los betabloqueadores, que hay algunos no selectivos que pueden bloquear alfa 1, como por ejemplo el calvelidol y el abetalol, que también pueden favorecer el efecto hipotensor, ¿no? De todos los betabloqueantes. Entonces, bueno, ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Que calvelidol y labetalol también tienen un efecto, ¿no? Alfa, bloqueador alfa, y que les va a sumar a su efecto normal también un efecto vasoconstrictor bastante interesante, bastante importante. A nivel metabólico, ¿sí? A nivel metabólico, estos medicamentos pueden tener o sea, pueden ocasionar que hay una respuesta lenta a la hipoglicemia, que ya lo dije anteriormente. No es que ellos produzcan hipoglicemia,
Básicamente los betabloqueantes no producen hipoglicemia, pero sí pueden evitar que algunos pacientes respondan a ella, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan, tenemos grados de hipoglicemia, ¿no? Si nosotros tenemos 70 miligramos por decilitro, por ejemplo, el paciente sufre cefalea. Si tenemos niveles menores de 40, tenemos palpitaciones, sudoración, ¿no? Y toda esa respuesta de hipoglicemia que se da, ¿no?, en el cuerpo la reconoce, ¿no? Y al reconocerla, nuestro organismo lo que hace es básicamente activar el sistema simpático, y por lo tanto hay aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, cefalea, midriasis y todo lo que conocemos en esa etapa de hipoglicemia. Pero cuando tú le das a un paciente que está sufriendo hipoglicemia, o un paciente que consume betabloqueantes sufre hipoglicemia, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a bloquear toda la respuesta sistémica del simpático. Entonces el paciente rápidamente o fácilmente no va a saber que está en hipoglicemia, porque todos esos síntomas que los da la hipoglicemia normalmente, que se desencadenan por el simpático, van a estar siendo bloqueados porque el paciente está tomando un beta bloqueador, y esto va a hacer de alguna forma que se enmascare esa hipoglicemia, y obviamente el paciente no se va a dar cuenta que está con hipoglicemia, nadie se va a dar cuenta que está con hipoglicemia, hasta que obviamente puede llegar a un punto que llegue a ser realmente grave, ¿no? También cabe mencionar que algunos de estos fármacos disminuyen el HDL, es decir, el colesterol bueno, y aumenta los niveles de LDL y de colesterol, ¿no? De LDL, perdón, y de triglicéridos, no de colesterol. Entonces hay un enmascaramiento, ¿no?, de la hipoglicemia que puede ser bastante grave en algunos pacientes, ¿no? También los beta bloqueadores, como ya sabemos, a nivel de los riñones, los beta 1, los beta bloqueadores van a disminuir la liberación de renina. Por lo tanto, si disminuye la renina, pueden disminuir de manera global el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También pueden a nivel celular, en algunos órganos, aumentar el potasio. Generalmente los agonistas adrenérgicos del sistema, bueno, ustedes ya lo deben haber visto anteriormente, favorecen la entrada de potasio dentro de la célula. Y si tú bloqueas esta función, ¿no?, vas a tener hiperpotasemia, porque normalmente se produce hipopotasemia, pero obviamente, como no va a haber ingreso, vas a evitar que ingrese, y lo que vas a producir finalmente es una hipercalemia, y como consecuencia de eso podemos ver un efecto, mejor dicho, o la presencia o el desencadenamiento de lo que vienen a ser las arritmias en algunos pacientes, ¿sí? Bueno, a nivel central, el beta 1 también produce liberación de noradrenalina, pero si tú bloqueas el receptor beta 1 con un bloqueador, disminuye los niveles de noradrenalina, entonces su efecto hipotensor, ¿no? Vamos a ver aquí también una respuesta bastante clara. Recordemos que este fue uno de los efectos más importantes por los que se usaban los beta bloqueadores, ¿no? Vamos a ver que pueden producir un efecto vasodilatador, entonces. Y bueno, en algunos casos, ¿no?, esa respuesta de vasodilatación, bueno, no en algunos casos, sino en forma general, vamos a ver que vamos a hacer que de repente se afecte, ¿no?, la respuesta arterial, y vamos a hacer que el sistema endocrino, ¿no?, disminuya la resistencia de la respuesta, y vamos a ver una vasodilatación bastante importante, ¿no?, como respuesta a este tipo de medicamentos. También vamos a ver que sumado a esta capacidad vasodilatadora que tienen estos fármacos, por el simple mecanismo de acción, podemos también ver lo que es la liberación del óxido nítrico en algunos grupos, que ya lo habíamos mencionado, la activación del beta 2, ¿no?, que también se puede ver en algunos de estos fármacos, que bueno, más adelante hablemos específicamente de las familias, vamos a poderlos ver en forma más específica. En relación a los efectos adversos que vamos a ver, ¿no?, aquí podemos, básicamente de todo el mecanismo de acción que podemos ver en los beta-adrenérgicos, podemos definitivamente
deducir los efectos que vamos a ver a nivel del bloqueo de esta respuesta adrenérgica. Si yo doy un beta bloqueante, yo bloqueo el beta 2, que por ejemplo me da vasodilatación, que es lo que va a predominar, predomina el alfa 1, ¿no? Por lo tanto, si yo bloqueo al alfa 1, hay una vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, las enfermedades vasculares periféricas, como claudicación intermitente, ¿no?, van a empeorar. Entonces hay que tener mucho cuidado y está contraindicado precisamente en este tipo de pacientes. Bueno, básicamente a nivel pulmonar también, el beta 2 nos produce una broncodilatación. Por lo tanto, si lo vas a bloquear, lo que vas a producir es obviamente una vasoconstricción. Entonces también está totalmente contraindicado en pacientes que pueden sufrir de asma o en pacientes que pueden sufrir de EPOC, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En el caso de la bradicardia, también podemos ver que si el paciente tiene una bradicardia y tú le das este fármaco, la vas a empeorar. Entonces, por lo tanto, también está totalmente contraindicado. El exceso, ¿no?, también de una respuesta a este tipo de fármacos podría ocasionar lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, un edema pulmonar cardiogénico, bradicardia, arritmias, angina de rebote. Como ya lo mencioné, predispone a hipoglicemia, disfunción sexual. A nivel central puede dar lo que es insomnio, alteraciones del sueño, pesadillas, ¿no?, que también van a ser característicos de este grupo farmacológico. Cuando hablamos de los antagonistas receptores beta, ¿no?, hablamos primero de los no selectivos. Dentro de los no selectivos de primera generación, vamos a hablar de los más importantes. Dentro de ellos tenemos al propanolol y al timolol, que son los que quizás tenemos que recordar un poco más, de los cuales no nos podemos olvidar. Y tenemos los beta 1 selectivos, ¿no? Dentro de ellos está precisamente el atenolol, bisoprolol, que son los más importantes. Hay otros, esmolol, metoprolol, en fin. Una de las características más importantes cuando hablamos, por ejemplo, de este primer grupo no selectivo, es que es no cardioselectivo precisamente, no simpático-mimético beta 2, es decir, no estimula el receptor beta 2, son lipofílicos en ambos casos, pero sobre todo el propanolol, y por eso es que después vamos a ver algunos efectos a nivel del sistema nervioso central importantes del propanolol. No bloquean el alfa 1, ¿no?, que también es otra característica de este grupo. En realidad, este primer grupo no selectivos no tiene casi nada de las actividades betabloqueantes extras que podrían tener los selectivos, por ejemplo, ¿no? Son bastante básicos, simplemente bloquean el beta 1, el beta 2 y nada más. En el caso de los de segunda generación, que son estos de aquí precisamente, sí vemos un efecto cardioselectivo, que es importante. No son simpático-miméticos beta 2, son un poco lipofílicos. Por eso es que tampoco vamos a ver efectos importantes a nivel del sistema nervioso central, y no bloquean, ¿no?, lo que viene a ser los alfa 1. Pero sí, como ya les mencioné anteriormente, bloquean solo el corazón, y está bien, si solo bloquean el corazón, ¿no?, le dejo el beta 2 libre, y el beta 2 libre sigue haciendo vasodilatación periférica, o sea, manteniendo los niveles de presión adecuados. Y el beta 1, ¿no?, me va a proteger por un lado el corazón porque va a evitar que el corazón se estrese mucho, ¿no? Entonces se va a ver una mejora bastante importante. El mecanismo de acción de bloqueo del corazón, bueno, el mecanismo de acción que vamos a ver obviamente en relación a bloquear el beta 1 a nivel del corazón es simple, solamente bloqueo el receptor, nada más. Entonces no hay mayor problema en eso. En relación, por ejemplo, al tiempo de media vida, los no selectivos tienen un tiempo de media vida mucho más corto, por eso generalmente se tienen que dar 2 veces al día, y por eso inclusive también no hay mucha adhesión en relación al tratamiento por parte de los pacientes, porque tienen que tomarlo 2 veces al día. En el caso del propanolol, ¿no?, una característica importante es que tenemos que ir graduando la dosificación del mismo. En el caso de los beta 1 selectivos, no son fármacos que tienen un tiempo de media vida mayor, lo cual facilita su administración, es una sola vez al día.
El único que sí tiene un comportamiento muy, muy especial es el esmolol, que tiene un tiempo de media vida muy, pero muy corto y se tiene que aplicar por bomba, ¿no? Porque casi no dura nada, pero tampoco es muy usado. Pero bueno, es el único que se aplica por bomba. Los demás todos son aplicaciones orales, no hay ningún problema. Y precisamente los beta 1 selectivos tienen como gran característica y diferenciación que se pueden dar solo una vez al día. Las indicaciones de estos fármacos, bueno, de estos son más, ¿no? Pero básicamente no para todos son de primera elección. Por ejemplo, en el caso de infarto agudo al miocardio, el atenolol, el metoprolol, podrían ser los que más se utilicen. Hay que recordar que, que básicamente se van a utilizar en este caso porque van a ayudar, ¿no? a mejorar la distribución del flujo sanguíneo coronario. Además van a tener un efecto antiarrítmico, disminuyen la demanda de oxígeno en el corazón, entonces el atenolol es bastante bueno en este caso para lo que viene a ser el infarto agudo al miocardio. Hay que recordar que el paciente con infarto agudo al miocardio básicamente muere por una arritmia que se va a dar, y esa arritmia excesiva que se va a dar precisamente se da porque ese tejido coronario que está sufriendo un proceso isquémico, ¿no? Comienza a disparar una cantidad de potasio impresionante y le viene arritmias, y básicamente lo que uno intenta evitar precisamente son estas arritmias, y eso lo hace bastante bien el atenolol, ¿no? En lo que es la hipertensión primaria, bueno, casi todos los betabloqueadores pueden ser utilizados o son buenos, ¿no? Para tanto reducir la presión arterial diastólica como sistólica. Entonces, generalmente los betabloqueadores, cualquiera de ellos podría utilizarse como antihipertensivo, ¿no? Infarto agudo al miocardio, obviamente, en este caso el atenolol es el que es el más recomendado. Si hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos como útiles el bisoprolol, el nebivolol, el carvedilol, ¿no? Carvedilol es muy importante, pero bueno, en este caso, en este momento más vamos a mencionar el bisoprolol, que bloquea la respuesta simpática, bloquea el gasto cardíaco, disminuye la hipertrofia cardíaca, aumenta la fracción de eyección, ¿sí? Disminuye la remodelación. Recuerden que cuando hay un exceso de adrenalina y noradrenalina, esto produce una hipertrofia en el corazón, ¿no? Se remodela mal, y básicamente lo que nos puede ayudar también es a mejorar, ¿no? Esa remodelación cardíaca. Disminuye también la poscarga, obviamente por ser un antihipertensivo, y mejorando de esta forma la función cardíaca. Para las arritmias se utiliza generalmente atenolol antes que los otros, pero también si hablamos desde un punto de vista de mecanismo de acción, funciona atenolol, metaprolol, esmolol. El esmolol, como ya lo dije, es un fármaco que tiene una vida media muy, pero muy pequeña. Se tiene que dar por vía intravenosa, en dosis fraccionada, por bomba, ¿no? Como antiarrítmico, básicamente atenolol, ¿no? Atenolol es el fármaco que siempre va a ser, en este caso, el de primera elección. Hasta ahora, por ejemplo, propanolol, que había sido, ¿no?, mencionado anteriormente, en algún momento les dije que había sido el primero en ser descubierto, pero bueno, no es selectivo, fue el primero en que se descubrió y en base a él se desarrollaron toda la familia de los fármacos betabloqueadores. En realidad hoy en día no se utiliza mucho, se utiliza en forma muy, muy limitada. Sí tiene algunas acciones y precisamente dentro de las que podemos mencionar está el hipertiroidismo, ¿no? El propanolol evita que se transforme el T3 a T4 de manera periférica. Además va a bloquear toda la descarga simpática. Tenemos que recordar que en el hipertiroidismo, por ejemplo, hay un aumento de la función parasimpática, y al aumentar la función parasimpática hay descarga, hay una descarga muy grande, hay taquicardia, puede producirse una vasoconstricción, no sudoración, después inclusive una vasodilatación. Entonces, básicamente el propanolol, ¿no?, ayuda mucho a esa conversión de T3 a T4 y evita, ¿no?, que el hipertiroidismo siga progresando. También en el caso de glaucoma, ¿no?, podemos utilizar altimolol, que también ya lo había mencionado antes, que ha demostrado que disminuye, ¿no?, la producción del humor acuoso, y de esta forma se puede utilizar obviamente en lo que viene a ser tratamiento de glaucomas.
que si bien es cierto la pilocarpina, ¿no? Abría la red trabecular en torno al canal de Schlenk y disminuía de esta forma la presión intraocular. En este caso lo que vamos a hacer es disminuir, ¿no?, la formación de ese humor acuoso, y también tiene un efecto muy importante en el tratamiento del glaucoma. Quizás tampoco se utiliza mucho, es cierto riesgo, también hay cierto efecto sistémico que se podría dar. Entonces, definitivamente, bueno, no es el de elección tampoco, pero es una función que tiene en este caso el timolol, ¿sí? En el caso de las migrañas, para el tratamiento de migraña, el propanolol y el timolol se ha visto que han mejorado estos pacientes. Nuevamente, ahora me dirás, ahora quizás ustedes me digan, pero nos acaba de decir que la ergotamina para la migraña, sí. Bueno, entonces la migraña, ya les dije que es una enfermedad, bueno, que va a tener varias fases, ¿no? Vamos a ver vasodilatación, vamos a ver vasoconstricción. También vamos a ver en una parte que en la primera fase, que es la fase de crisis aguda, ¿no? Y después, obviamente, vamos a ver una enfermedad crónica, porque el paciente que sufre de ellas no se cura, no es crónico el problema de las migrañas. Entonces, básicamente, el propanolol no lo voy a dar en una fase aguda, como quizás podría haber sido la ergotamina. Yo trato con propanolol la parte o la fase crónica de la enfermedad, ¿no? Porque evito que haya una vasodilatación excesiva y por lo tanto que se produzca ese dolor de cabeza que se da en el paciente que tiene básicamente problemas de migraña, ¿no? Entonces también podría ser utilizado sin ningún problema. En el temblor esencial, la catasia, el pánico y ansiedad, hay pacientes que tienen gran descarga adrenérgica, y cuando hablamos del sistema adrenérgico, les había mencionado de que es ese sistema de huida, de miedo, ¿no?, de nerviosismo, que te libera toda la parte adrenérgica para darte, para que tu corazón lata más rápido, para que tengas más sangre por todos los órganos, y en fin. Básicamente esto se libera, obviamente en forma exagerada, en aquellos pacientes que son nerviosos, ¿no? Y obviamente se ha visto que, por ejemplo, el propanolol podría ayudar, ¿no?, de alguna forma para este tipo de casos, ¿no? El propanolol puede bloquear también receptores catecolinérgicos a nivel central y básicamente va a hacer que disminuya, ¿no?, esa ansiedad, ese temblor, ese nerviosismo que se puede dar en algunos de estos pacientes. Y bueno, se ha visto inclusive, y van a ver, bueno, no sé si ustedes alguna vez lo han tomado, yo no, pero sí he visto que muchos pacientes, muchos alumnos, ¿no?, antes de una exposición, antes de algún trabajo importante o antes de una defensa de tesis, toman propanolol precisamente porque ayuda, ¿no?, en el control de ese nerviosismo, de ese temblor, ¿no?, de esa agitación que se puede dar en los pacientes, bueno, en las personas, ¿no?, que sufren de pánico de repente cuando van a hacer alguna actividad. Entonces, de alguna manera bloquean esa descarga adrenérgica y controlan, ¿no?, todo ese nerviosismo que puede darse. Yo no lo he consumido nunca, pero sí he visto alumnos, ¿no?, que los consumen y que teóricamente se sienten más tranquilos, más relajados cuando van a hacer una exposición, ¿no? En el caso de profilaxis también, profilaxis de hemorragia digestivas altas, en los pacientes que tienen varices esofágicas, ¿no? Básicamente las varices obviamente son muy pequeñitas y corren el riesgo de sangrar. Y aquí también se podría utilizar el propanolol. En este caso ustedes dirán, bueno, pero el propanolol no tiene ningún efecto ni procoagulante, ¿no?, ni protector de vasos. El mecanismo de acción en este caso es por el hecho de que el propanolol no ayuda a disminuir la hipertensión portal. Entonces, si tú bajas la hipertensión portal, lógicamente, de manera indirecta, ¿no?, vas a disminuir esa presión y vas a bajar, ¿no?, la presión que se va a dar en esas varices, y de esta forma vas a evitar que de alguna forma haya el rompimiento de las mismas y evitas de una forma indirecta que se dé el sangrado, ¿no?, a nivel de las varices. Efectos adversos que podemos ver: fatiga, mareos, depresión, ¿no?, que son característicos. Ahora, a veces en algunos pacientes esta fatiga, mareos, depresión que se va a dar por las vasodilataciones que se pueden ver, se pueden de repente llevar bien o adecuarse en un periodo de 2-3 semanas, ¿no? En algunos casos se ve pesadillas,
¿no? Empeoramiento del perfil lipídico, como les había mencionado anteriormente. Ahora también es malo quitarlo de golpe, ¿sí? Eso también hay que tener mucho cuidado, porque pueden producir una hipertensión de rebote. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuidado también en lo que es la insuficiencia cardíaca, cuando se nos pasa la mano de repente en la dosis, tener mucho cuidado con los cuadros de hipoglicemia, en el caso de asma, ¿no? En el caso, obviamente, pacientes con EPOC también, recordar, ¿no? El hecho de la hipoglicemia en pacientes diabéticos, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado por el enmascaramiento que podríamos ver. Contraindicaciones, las contraindicaciones asma, EPOC, hipotensión, disfunción del nodo sinusal, perdón, hipoglicemia. En el caso de del feocromocitoma, y acá más o menos también viene la respuesta a la pregunta que les he prometido que va en el examen, ¿no? ¿Por qué podría estar contraindicada en feocromocitoma, por ejemplo? ¿Cuál podría ser la contraindicación en feocromocitoma, no? Si, por ejemplo, si habíamos visto anteriormente que para tratar un feocromocitoma podríamos de repente bloquear, ¿no? Algunos de los receptores de este sistema. Pero cuando hemos hablado de bloquear, si bloqueamos, por ejemplo, el beta 1, el beta 2 y queda libre el alfa 1, ¿no? El alfa 1 puede generar vasoconstricción, por ejemplo, extrema y puede producir hemorragias cerebrales. Entonces, básicamente, para compensar y para evitar que uno quede bloqueado y uno quede desbloqueado y pueda producir, por un lado, una vasoconstricción exagerada, ¿no? Y por el otro lado, obviamente, necesariamente tenemos que controlar toda la respuesta adrenérgica. Obligatoriamente siempre se tiene que dar el alfa 1, ¿no? Bloqueante con un beta bloqueante. Definitivamente van ambos, ¿no? Van siempre de la mano. En el caso, otra contraindicación importante es precisamente la angina de Prinzmetal, que bueno, en el caso de la angina de Prinzmetal no la puedo tratar con este tipo de fármacos, porque esta angina se da por vasoespasmo, y quiere decir que este vaso va a contraerse en el corazón y va a comenzar a producir isquemia, ¿no? Pero es por vasoespasmo, no hay una placa ateromatosa. Entonces, si tú das un beta bloqueante a este paciente, lo que vas a hacer, ¿no? Es vas a bloquear, ¿no? El beta 2, por lo tanto, predomina el alfa 1, por ejemplo, y si predomina el alfa 1, se hace una vasoconstricción y, lógicamente, vas a producir una isquemia transitoria por vasoespasmo, ¿no? Y podría también, de alguna manera, quizás perjudicar el cuadro del paciente. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en este tipo de tratamiento, ¿sí? En el caso de los de tercera generación, los no selectivos, tenemos el abetalol, el carvedilol. Carvedilol es una estrella muy importante. Bueno, ambos tienen sus funciones muy importantes. En el caso de este grupo general de los no selectivos, obviamente no son cardioselectivos, ¿no? Es una característica bastante importante, sin embargo, son bastante buenos. Son agonistas parciales, es decir, son aquellos que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, quiere decir que aumentan la función beta 2, ¿no? Ya habíamos dicho que la función beta 2 era relajación de la fibra lisa, por lo tanto, vamos a ver una vasodilatación. Entonces, al ser parcialmente agonistas, lo que vamos a ver es que van a aumentar la hipotensión y por lo tanto son buenos antihipertensivos. Pero bueno, en este caso, este efecto que acabo de mencionar, ¿no? De actividad simpático-mimética intrínseca, de estos dos solo la tiene el abetalol, ¿sí? Entonces el abetalol va a tener esta función simpático-mimética intrínseca y va a dar un factor muy interesante para que también pueda servir, ¿no? Como cardioprotector. El carvedilol no tiene este efecto simpático-mimético intrínseco. Ambos son muy poco lipofílicos. Entonces, obviamente, no vamos a tener efectos importantes a través del sistema nervioso central. Algo también importante en el caso del abetalol es que nosotros podemos utilizarlo en el caso de mujeres embarazadas, ¿no? Es una característica también bastante importante. Aquí tenemos que el abetalol también es un agonista beta 2,
importante. En el caso del carvedilol, tiene otras actividades farmacológicas que lo caracterizan y que van a hacer que sea un fármaco muy bueno para lo que es el sistema cardíaco, porque tiene una actividad antioxidante, tiene una actividad de bloqueo de canal de calcio, tiene una actividad hipoglicemiante, entonces favorece muchísimo también este fármaco específicamente a lo que es la protección del corazón, ¿no? El corazón y carvedilol van mucho de la mano. En general, este grupo no es cardioselectivo, agonista parcial beta 2, no son lipofílicos y sí bloquean el alfa 1. En el caso del beta 1 selectivos, que tenemos el celiprolol y el nebivolol, ¿no? En este caso, sí son cardioselectivos, agonistas parcial beta 2, no lipofílicos, producen óxido nítrico, ¿no? Y no bloquean el alfa 1. A diferencia de estos de aquí que sí bloquean el alfa 1, este de aquí no lo va a bloquear. Otra característica importante, inhiben el estrés oxidativo en el caso del celiprolol, y el nebivolol no tiene un efecto sobre lo que vienen a ser los lípidos sanguíneos. O sea, no los aumentan ni los disminuyen, ¿no? Básicamente los mantienen. Entonces, a diferencia de forma normal. Bueno, de estos recalco, ¿no? Quizás el más importante aquí es la actividad que tiene el carvedilol. La betalol, ¿no? También tiene una acción importante, sobre todo en la parte de que es el uso en el caso de mujeres embarazadas. Bueno, cuando tienen preeclampsia, perdón, no en cualquier mujer embarazada, ¿no? En relación a su metabolismo, vemos metabolismo hepático, excreción hepática y, bueno, metabolismo hepático, excreción renal. El atenolol solamente es renal. En el caso de su distribución, básicamente vemos que el carvedilol tiene una unión a proteínas plasmáticas bastante alto. Esto podría ocasionar algunas interacciones medicamentosas a nivel de repente de interacción con fármacos que lo liberen, ¿no? De lo que viene a ser otros que se unan a proteínas plasmáticas. Entonces aquí vemos de estos fármacos, ¿no? Algunas aplicaciones farmacológicas, el infarto agudo al miocardio, la betalol, celiprolol, carvedilol. Quizás el más usado es el atenolol, pero también se podrían utilizar los otros específicamente para este caso. De repente podemos mencionar, ¿no? La betalol. También tenemos, en el caso de la hipertensión arterial, tenemos igualmente a todos los que vienen a ser los beta bloqueadores, cualquiera de ellos en general podría ser usado igualmente. En el caso de la insuficiencia cardíaca, tenemos bisoprolol, nebivolol, pero el carvedilol no básicamente bloquea la respuesta simpática, o sea, es el más importante de estos porque bloquea la respuesta simpática, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la fracción de eyección, disminuye la remodelación, disminuye la poscarga. Además tiene un efecto antioxidante importante, bloquea calcio y es hipolipemiante. Esto no lo había mencionado antes, pero el carvedilol es el único, ¿no? Que ayuda a bajar todo lo que viene a ser el colesterol malo, ¿no? Es el único de todo el grupo que podría bajar todo lo que viene a ser el colesterol malo, y también eso le da un punto más, ¿no? Para tener un efecto cardioprotector interesante. En el caso del abetalol, ¿no? Como les había mencionado, el abetalol es un buen fármaco para la hipertensión en el caso de embarazo. Claro que no utilizarlo en una primera instancia, ningún fármaco en el caso de embarazo, pero en el caso específico de preeclampsia, si la paciente se encuentra muy mal, es la mejor opción. También se podría utilizar en lo que es una emergencia hipertensiva. ¿Sí? El abetalol generalmente siempre se puede utilizar en lo que es emergencias. En el feocromocitoma también se puede dar precisamente el abetalol, también está indicado, y en la disección de la aorta. Todo lo que es emergencias, el abetalol es uno de los fármacos. En emergencias relacionadas a la parte cardiovascular, el abetalol es un fármaco que podría ser muy bien utilizado y tolerado, ¿no?
En relación a efectos adversos, los mismos que ya hemos venido viendo en los otros fármacos, fatiga, mareos, depresión, pesadillas, aumento del LDL, disminución de HDL, bueno, a excepción de repente el calvedidol, exacerbación simpática, hipotensión, bradicardia, ¿no? Sin respuesta a la hipoglicemia. Cuando hablamos de repente de las contraindicaciones, hay que tener cuidado con la suspensión abrupta, asma, EPOC, hipotensión, todo lo mismo que ya hemos visto en los anteriores, bradicardia, ¿no? Que también es bastante importante en este tipo de pacientes. En resumen, quizás esta tabla, ¿no?, del uso y la aplicación de esta familia de fármacos, que si bien son bastantes, pero en resumen, si nosotros vemos en hipertensión arterial en general, podrían ser usados cualquiera. En angina de pecho, específicamente el atenolol de repente. En insuficiencia cardíaca, el carvedilol. También puede ser usado el bisoprolol o el nebivolol. En infarto agudo del miocardio, atenolol, labetalol, metoprolol, propanolol, pero estos no se utilizan generalmente ya mucho. Arritmias, ¿no? Atenolol, el labetalol en urgencias hipertensivas, feocromocitomas, eclampsia, ¿no? Para lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca, no, perdón, la cardiopatía isquémica, perdón, tenemos el atenolol sobre todo, ¿no? Metoprolol tampoco ya es muy utilizado. Entonces, básicamente ese es un pequeño resumen. Ahora, si hablamos de quizás algunos efectos tóxicos, ¿no?, que podríamos ver con estos medicamentos, quizás algunos que puedan llevarnos a que podamos ver un cuadro de toxicidad importante, quizás por mal uso común de repente, podría ser propanolol, carvedilol, en los cuales podríamos presenciar de repente una hipotensión, bradicardia, prolongación del segmento AB, auriculoventricular, ensanchamiento del QRS, convulsiones, depresión, hipoglicemia, broncoespasmo, generalmente como anamnesis, ¿no? Tendrías que preguntar si el paciente presenta alguna de estas características, sobre todo síncope y bradicardia, podrías pensar, y además, ¿no?, consume precisamente algún beta bloqueador, podríamos pensar de que tienes un proceso o estás frente a un proceso de toxicidad por beta bloqueador, ¿no? Dos cosas importantes, el síncope y en la bradicardia. Si fuese el caso, ¿no?, de tener estos antecedentes, más el consumo, ¿no?, de beta bloqueador, y bueno, sospechar de que se trata de una toxicidad con ellos, podríamos pensar en administrar un glucagón, agonistas adrenérgicos, atropina o algún inhibidor de la fosfodiesterasa. Entonces, estos son fármacos que en general, ¿no?, lo que van a avisar es la parte cardiovascular, en forma general, ¿no?, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, pero quizás una cosa muy importante y rescatar de todos los beta bloqueadores es las contraindicaciones en relación al asma, EPOC, ¿no?, a una bradicardia que se puede dar muy intensa, ¿sí?, al riesgo de la hipoglicemia, repito, ellos no la producen si no la van a enmascarar, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Timolol también tiene a veces un efecto sistémico por el cual a veces no se utiliza, mejor es una pilocarpina. Y bueno, carvedilol quizás lo rescato como uno de nuestros mejores amigos en relación a protección cardíaca. En los alfa bloqueadores, ¿no?, como ya lo había dicho, sus aplicaciones son bastante limitadas, hiperplasia benigna, prostática y sobre todo, bueno, la hiperplasia benigna y por otro lado el feocromocitoma. Repito, hay que tener mucho cuidado con utilizar solo una alfa bloqueador o solo beta bloqueador en el caso del feocromocitoma. Vienen utilizados de la mano, ¿no?, para evitar toda la descarga adrenérgica que se pueda dar y no tener otras consecuencias en el paciente, ¿sí? Bueno, en resumen, en realidad todos los efectos están básicamente en este cuadrito de aquí, ¿sí? No sé, chicos, si es que hay alguna pregunta. Voy a ver todo lo que es la parte del Padlet. Bueno, creo que más que todo han puesto varios comentarios. No veo preguntas. Bueno, si hubiese de todas maneras alguna pregunta, por favor, no sé. Doctora, quería hacer un comentario respecto a la pregunta que nos hizo de
Del uso combinado de los alfa y beta bloqueadores, si no me equivoco, en una cirugía. Se me ocurría que tal vez podría ser por hemodinamia, como para evitar, no sé, una trombosis o complicaciones durante la cirugía. ¿Tiene sentido? Ya. En el caso del feocromocitoma. Sí, sí, cuando nos mencionaba la cirugía. Ujú. Claro, aquí tú tienes una descarga adrenérgica muy fuerte. Entonces vas a tener un paciente que puede sufrir de una vasoconstricción, ¿sí? Por esa descarga adrenérgica intensa. Pero si tú solo bloqueas si tú solo bloqueas, por ejemplo, el alfa, te van a quedar todos los beta también. Y va a haber vasoconstricción. Y si tú bloqueas solo el beta, también va a haber otro efecto, ¿no? Entonces, básicamente es bueno bloquear los dos porque esa exacerbada producción de catecolaminas que se va a dar en este tipo de tumores, lo vas a tener que contrarrestar con ambos tipos de bloqueadores, ¿no? Alfa y beta. Pero repito, no es un tratamiento, solamente es para que tú mantengas al paciente estabilizado hasta que le hagas la cirugía, ¿no? No, el tratamiento no es el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Listo, chicos. En Doctora, relación, una pregunta más, doctora. Cuando hablo de los bloqueadores beta adrenérgicos, y, o sea, hablo, ¿no? Del carvedilol. Estos medicamentos son de tercera generación y, o sea, según había leído, es que son alfa y beta bloqueadores. Por eso, o sea, son los que más se recomienda usar para que no haya efectos así como los que mencionó usted, que uno predomina no, más sobre el otro. precisamente en el caso de estos fármacos del carvedilol, que son beta bloqueadores, el hecho de bloquear el alfa es un extra más. Porque mira, cuando tú estás bloqueando el beta, pero además bloqueas el alfa, ¿qué es el alfa? El alfa uno. ¿Qué era el alfa uno? ¿Recuerdas, por favor? Ay, sí, doctora, se me fue el audio. Eh, Disculpe, no lo escuché bien. ¿Qué función tenía el receptor, el alfa uno? ¿Es vasoconstrictor, vasodilatador? El alfa uno, doctora, es vasodilatador. O sea, la acción del alfa uno es vasodilatación. No, 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 me estoy confundiendo, es vasoconstrictor, doctora, perdón, que me confundo. Ya, eso es lo que no se tienen eso es lo más importante, ¿ya? Porque si no, por eso el primer cuadrito, si no tenemos eso claro, no se entiende. Si Sí, tú sí. tienes el alfa uno que produce contracción, ¿no? El plus que tiene estos de tercera generación, el extra más que tienen, el punto que les favorece, es que si tú bloqueas el alfa también, tienes otro lado más, otro puntito más por el cual tú vas a producir una vasodilatación y vas a ayudar aún más todavía a lo que viene a ser la función, ¿no? De ayudar a tu corazón a que esté mejor perfundido y todo eso. O sea, es un punto más que tiene ese efecto alfa uno, bloqueador alfa uno, que también lo vi, bueno, efecto vasodilatador de alguna forma, pero no por bloqueo alfa uno tienen, por ejemplo, los de tercera generación, los beta 1 específicos, los que producen el óxido nítrico, que también producen una vasodilatación extra precisamente por la producción del óxido nítrico. Entonces, a ver, nuevamente quizás voy a compartir esas diapositivas y esto, bueno, como también ya lo habíamos visto en la parte de prácticas, cuando habíamos mencionado de que siempre los de tercera generación, bueno, los más nuevos tienen mejores efectos, no es la excepción, esta familia no es la excepción. Y aquí, entonces, estos de aquí, el carvedilol y la beterol bloquea ese alfa 1 y le da ese plus más, que además de ser un beta bloqueador selectivo, beta 1 selectivo, va también a bloquear el alfa y ayuda a una vasodilatación. Y aquí, estos de aquí también producen el óxido nitroso el óxido nítrico que también va a producir una vasodilatación. Entonces, eso favorece aún más, ¿no?
el retorno venoso y en fin. O sea, es un plus más que tienen estas familias, estos grupos farmacológicos de tercera generación. Y el carvedilol, que es, bueno, que tiene otros efectos, como el hecho que ya les he dicho, ¿no? Que es antioxidante, que también le da puntos extras, ¿no? Sobre todo a nivel cardíaco. Entonces, es a pesar de repente no ser cardioselectivo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, doctora, gracias. Sí. Chicos, si tienen más preguntas, porque sí es un tema un poco enredado, un poco complejo, déjenlo por favor en el Padlet. El día de hoy yo he activado una forma de responder y les vamos respondiendo de acuerdo a las dudas que vayan teniendo, ¿sí? ¿Listo, chicos? Si no hay más preguntas, entonces, hasta luego Doctora. con todos.